Hola, muy buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en que estén viendo este webinar. Mi nombre es Marcela Castillo, soy directora de programas del Centro de Movilidad Sostenible y llevo trabajando junto con mi equipo más de 10 años en temas de vehículos más eficientes y combustibles más limpios. Específicamente para programas de ONU Medio Ambiente, eh, como el Global Fuel Economy Initiative. En este webinar les quiero presentar un poco eh, el- qué significa una línea base y cómo se puede establecer una línea base para la economía de combustibles de los vehículos ligeros. Las siguientes actividades están en el marco de la Iniciativa Global de Combustibles Limpios, el GFCI, y son posibles gracias al apoyo de la Unión Europea. Un contexto para saber un poco qué es una línea base de combustibles y por qué es tan importante poder desarrollarlo en los países de nuestra región de Latinoamérica y el Caribe. Aquí les presento un poco, de algunos países, cuál es la tasa de motorización de países de todo el mundo. Y podemos ver, disculpen, pero no los remarqué en esta slide, pero podemos ver que muchos de los países que se encuentran en nuestra región tienen mucho por crecer. La flota de vehículos en los países tiene mucho por aumentar en los próximos años para poder ser quizás como países desarrollados. Y el objetivo es que toda esta cantidad que aumente de la flota vehicular pueda ser con los vehículos más limpios y más eficientes que estén disponibles eh, mundialmente. Es por eso que es importante poder ver en qué nivel de eficiencia están los vehículos que ingresan a cada uno de estos países. Eh, un, resumen, un resumen de las características del transporte en la región es que primero la región de América Latina y el Caribe tiene un rezago importante en regular las emisiones de sector transporte. Hay muchos países que que tienen mala calidad de combustibles, altos contenidos de azufre en el diésel y en gasolina también. Y debido a esto, tienen pocas regulaciones de emisiones de contaminantes y casi nula regulación en eficiencia energética. Otra de las características de la región es que los países no poseen un sistema robusto para la recopilación de datos de las características de los vehículos que van ingresando al país. Y junto con esto, no existe un sistema integral para poder verificar y obtener información del consumo de combustible de cada uno de los vehículos, o de los modelos, mejor dicho, de los vehículos que ingresan al país para ser vendidos. Bueno, el objetivo eh, es poder generar las condiciones para la transformación del mercado automotriz de los países de Latinoamérica y el Caribe, para poder así ir integrando progresivamente tecnologías más limpias, es decir, que generen menores contaminantes locales y también que sean mayores eficientes, o sea, que sean más eficientes. ¿Qué queremos hacer con esta información? Con esta información, o sea, al tener vehículos más eficientes y más limpios, se espera reducir el riesgo que implica la contaminación atmosférica para la salud de los habitantes en las zonas urbanas, esto relacionado con los vehículos más limpios, con menores eficientes de contaminantes locales como NOx, material particulado, y también aportar a los esfuerzos internacionales para controlar el cambio climático y aumentar la seguridad energética de los países. ¿Por qué y para qué una línea base? La primera pregunta que nos podemos hacer. Nosotros establecimos una línea base de economía de combustibles de referencia para los vehículos ligeros nuevos que estamos acá dirigidos especialmente a nuevos que ingresan al parque vehicular. Sabemos, haciendo un paréntesis, de que muchos países de la región permiten la importación de vehículos usados de segunda mano con algunas restricciones, y la idea de la línea base es tener una foto
de cuánto emite un vehículo promedio que ingresó al parque vehicular. En el caso de algunos países va a incluir los vehículos nuevos que ingresaron o los vehículos importados de segunda mano. ¿Para qué nos sirve la línea base? Bueno, esta es una investigación o un cómputo de datos que es medianamente fácil y que puede facilitar la discusión sobre políticas y proporcionar una evaluación sólida sobre la economía de combustibles de los vehículos livianos que ingresan a la flota vehicular cada año. Y con ello podemos contribuir al diseño de una estrategia para la eficiencia energética en el transporte nacional. ¿Cuál es la metodología de la línea base? Bueno, esto es resultado de la línea base. Quizás tuve que haber empezado con esta figura para que tuvieran una idea de lo que estaba hablando. Pero en general, y como lo comenté hace poco, la línea base es tener una foto de lo que ha pasado en términos de eficiencia vehicular de los vehículos livianos que ingresan al país, en cada uno de los países donde se han realizado estos estudios, y el objetivo es poder revisar las tendencias. Las tendencias, acá podemos ver en este ejemplo de línea base, que en el eje X, en el eje Y, disculpen, tenemos los gramos de CO2 por kilómetro, que es la unidad de eficiencia, que también puede ser, podemos tener en el eje Y no sé, litros por cada 100 kilómetros, dependiendo, porque sabemos que esas unidades son intercambiables. Y en el eje X tenemos los años, y podemos ir viendo cómo ha cambiado la emisión de un vehículo promedio vendido en cada uno de los países a través de los años. En esta figura están los países, no hay ningún país de Latinoamérica y el Caribe. Podemos ver tendencias, la performance histórica, y también podemos hacer análisis de ver cuánto nos falta para llegar a las metas establecidas por cada uno de los países. ¿Cómo se calcula cada uno de estos puntos en el gráfico? Bueno, se utiliza una metodología del EFI como base para la recopilación y la estimación de emisiones de CO2, y eso considera el año 2005 como base, es decir, todas las políticas que están referidos también al EFI, que es bajar un 50% las emisiones de CO2 con respecto a, siempre va a ser con respecto al año 2005. Y se recomienda la recopilación de datos cada 2 años para el monitoreo. Lo ideal es tener los datos desde el 2005, con la experiencia que hemos tenido en la región. Algunos países han tenido, hemos podido desarrollar líneas bases desde el año 2007, porque anteriormente ha sido imposible encontrar la información, pero lo ideal es poder realizarla desde el año 2005 y que todos los países parten desde el mismo punto. ¿Cuál es la información necesaria? Bueno, como base tenemos que definir qué vehículos vamos a analizar en el desarrollo de la línea base. Primero, tienen que ser los vehículos que están registrados por primera vez en el parque vehicular. Aquí no estamos hablando de flota vehicular, no estamos hablando de cuánto emite un vehículo que ha estado circulando en el país durante 10 años, 5 años. Tenemos que tener siempre en consideración que una de las ideas de de analizar la línea base y las otras políticas, es poder regular el mercado de vehículos. Cómo es el vehículo que se va a vender, el vehículo que puede estar regulado por las autoridades, y que en algunos de los países hay fábricas de vehículos, cómo tienen que ser vehículos tecnológicamente para que pueda cumplir algún estándar, o el importador, qué tipo de vehículo, con qué tecnología tiene que ingresar al país. Por eso es muy importante hacer la diferencia entre que este análisis es para regular el mercado. No estamos controlando los vehículos que ya ingresaron y son parte de la flota vehicular. Y también, un segundo punto, hay que tener bien definido qué es un vehículo liviano.
Esta definición puede variar de país en país. Hay algunos países en que el análisis lo hemos hecho solo considerando los vehículos livianos de pasajeros, que es un símil a la categoría M1 de la Unión Europea, pero hay otros países en que hemos incorporado algunos vehículos livianos comerciales, porque claro, dependiendo de la regulación del país, hay algunos SUV o algunas camionetas que están catalogadas como vehículos livianos comerciales, pero en realidad son utilizados por personas. Son vehículos particulares, o sea, vehículos livianos para personas. Entonces, esa es una definición que tiene que quedar clara al principio de todo el análisis y ojalá tenerlo siempre, cuando se presenten los datos, los resultados, tener siempre claro e identificar qué categorías de vehículos estamos considerando en ese resultado. Ahora, ¿qué es lo que necesitamos? ¿Qué información necesitamos para construir la línea base? Necesitamos tener identificado cuál es el consumo o la emisión de CO2 de un modelo, de cada modelo de vehículo que ingresa al país. Es por eso que tenemos que tener la marca, el modelo del vehículo, el año de fabricación, tipo de combustible, si es diésel o gasolina, cuál es la cilindrada, esos temas como características disculpen, del vehículo, para poder quizás buscarlo en bases de datos internacionales. Y la otra información, y junto con el factor de emisión de CO2 o el consumo o el rendimiento que en general están en las bases de vehículos internacionales. Y otra información importante es las ventas, el número de ventas de cada modelo o las inscripciones. Esta información puede ser desde aduana, que ahí podríamos tener la información de las importaciones de vehículos livianos, que está relacionado a las inscripciones, pero no necesariamente son el mismo número. Puede que un año ingresen mucho más vehículos de los que se vendieran en realidad. Se puede revisar la información de las inscripciones, que lo pueden tener las autoridades de los países, o informaciones de las ventas si se trabaja con asociaciones de importadores de vehículos que ellos tienen o de fabricantes de vehículos que ellos tienen esa información por cada modelo de vehículo. Cuando hablamos de la fuente de información, acá se presentan los mayores inconvenientes. Yo ya les mencioné que es medianamente fácil el cálculo de la línea base. Los grandes retos es poder obtener informaciones de calidad para el desarrollo de esta. ¿Por qué tenemos los mayores inconvenientes? Primero, como les dije, está lo de las ventas e inscripciones de los vehículos, que pueden ser muchas de las, puede ser también el registro de impuestos internos que tienen las inscripciones en algunos países. Entonces, esa información de las ventas para saber cuántos vehículos estamos considerando. Y esa información pueden existir muchas fuentes de información en el país y hay que elegir la que sea más fiable o la que tenga mayor cantidad de datos, quizás en los años también que vamos a hacer el análisis. También ahí está relacionado con tener la información de la marca, del año de fabricación, tipo de combustible, y quizás, y nos hemos encontrado con que muchas de las bases de datos de impuestos internos, aduanas, ventas la venta de los fabricantes o importadores de vehículos, no tienen toda esta información. Entonces ahí viene uno de los primeros retos y uno de los primeros inconvenientes que tenemos en los que nos enfrentamos cuando empezamos a analizar la información. La otra fuente de información que necesitamos es el factor de emisión de CO2, cuánto gramos de CO2 emite por kilómetro, o el consumo o el rendimiento de cada uno de estos modelos de vehículos. ¿Cómo mido la eficiencia vehicular o las emisiones de CO2 en este caso? Principalmente
Lo primero que nos vamos a encontrar cuando busquemos la información en las bases de datos es que vamos a tener distintas medidas para este mismo fin, que puede ser litros por cada 100 kilómetros o gramos de CO2 por kilómetro en el caso de Europa, kilómetros por litro en el caso de Japón y Chile, millas por galón en Estados Unidos, kilómetros por galón en el caso de Colombia. Y todas estas medidas son medianamente intercambiables, es decir, si tenemos un dato en kilómetros por litro, es fácilmente, lo podemos cambiar por otra de las unidades. Bueno, como paréntesis, para tenerlo siempre, para recalcarlo, mejorar la eficiencia vehicular, que es lo que nos permite, es ahorrar combustible, ahorrar costos, reducción de emisiones de CO2, pero no mejora necesariamente la calidad del aire y los contaminantes locales. Es por eso que tenemos que trabajar en paralelo con muchas políticas públicas para poder tener vehículos más eficientes y a la vez limpios. Continuando con cómo se mide la eficiencia vehicular y la importancia de los datos, eh, claro, eh, nosotros tenemos que tener información de los factores de emisión o consumo de combustibles, que puede estar en gramos por kilómetro o kilómetros por litro. ¿Y qué es otra cosa importante? Es que tienen que estar todos medidos bajo el mismo, con las mismas características. ¿Y cómo se realiza esto? Tomando el dato de emisión o el dato em, de rendimiento medido bajo un ciclo estándar que es conocido en todo el mundo, en las fábricas donde se fabrican vehículos y donde también se controlan. Y en este caso, lo que usamos como línea que sea igual para todos es analizar estos parámetros bajo el nuevo ciclo de conducción europeo, que ya no es nuevo, ahora hay otro ciclo de conducción, pero hasta esta fecha seguimos utilizando los resultados bajo este nuevo ciclo de conducción, que es, eh, para verlo de manera fácil, es ingresar un vehículo a un laboratorio certificado y que pueda subirlo de un dinamómetro y que siga determinados perfiles de velocidad. Entonces, en este caso tenemos aquí que es tiempo versus velocidad y el vehículo tiene que seguir ese perfil y se analiza después los contaminantes o el rendimiento, las emisiones de CO2 o el rendimiento o lo que se quiera medir bajo estas mismas condiciones que están estandarizadas en un laboratorio con determinadas condiciones ambientales, determinada temperatura, determinada humedad. Ahora, ¿qué pasa si yo tengo mis contaminantes, mi emisión de CO2 medido bajo otro ciclo? Por el ciclo de Estados Unidos, el ciclo japonés. Bueno, se han hecho estudios para poder ajustar la información de estos vehículos testeados y en la metodología GFEI están las ecuaciones para poder transformar de alguna forma cuál es la emisión de CO2 bajo un ciclo de conducción en relación con otro. Es decir, si yo me meto a las bases de datos de Estados Unidos, voy a encontrar las emisiones de CO2 bajo un ciclo café, que se llama café en este momento, no importa qué significa, pero está la metodología descrita para poder decir que ese vehículo, si se corriera bajo otro ciclo de conducción, tendría otro valor esa emisión de CO2. ¿Qué tan válidos son estos valores? Y esto es algo que siempre va a estar en discusión en realidad, porque si lo hablamos en términos de consumo, una de las, no de los problemas, pero de lo que uno se encuentra cuando uno presenta etiquetados vehicular o dice este vehículo rinde 20 kilómetros por litro, es que sale la gente diciendo, no, pero a mí no me rinde no me rinde eso, yo consumo más diésel, me sale más caro, pero bueno, que es como les he recalcado anteriormente, estos valores
estos datos son válidos porque están medidos todos bajo la misma vara. Todos los resultados que vamos a ver en esos gráficos van a estar medidos bajo el ciclo, bajo el nuevo ciclo europeo, y esos datos están medidos bajo, o sea, en laboratorios acreditados y con la medición de gases bajo pruebas dinámicas controlado por un dinamómetro. Como se puede ver en esta figura, también ahí está el vehículo, está dentro del laboratorio, tiene que seguir este ciclo de conducción, que es el nuevo ciclo europeo de conducción, y con eso podemos decir que los resultados de las pruebas pueden ser usados para políticas públicas, porque están todos medidos bajo las mismas condiciones de temperatura, de pendientes. En este caso no hay pendientes en los ciclos, pero todos bajo la misma, en el mismo escenario, cuánto emite o cuánto rinde cada uno de los vehículos. Entonces, esta es la información que se utiliza para desarrollar la línea base. No son datos de emisiones o consumo en la calle o en la vida real. Y como les comenté, el cálculo es un simple promedio ponderado por las ventas, es decir, cada uno de los puntos que veamos en el gráfico va a corresponder a la sumatoria de las ventas de cada uno de cada modelo por su emisión, dividido por el total de ventas en el año. Y lo mismo para el consumo, va a ser las ventas de cada modelo por el consumo, dividido las ventas en el año. Y es así como tenemos el resultado de la línea base. En esta figura están los países de Latinoamérica y el Caribe. No es la última actualización, algunos países están hasta el 2017. Y podemos ver, claro, acá están las emisiones de CO2, dice normalizado bajo el ciclo europeo. Es importante describirlo de la mejor forma, bajo qué ciclo está medido. Y tenemos, en este caso acá arriba tenemos la información de Belice, que tiene cerca de 320 gramos de CO2 por kilómetro. Y tenemos acá todos los otros, la mayoría de los países que están rondeando los 180 o 200 kilómetros, disculpen, gramos de CO2 por kilómetro. Entonces, con esta información podemos tener una foto de lo que ha pasado los últimos 10 años en términos de mercado vehicular en los países de la región, y podemos ver las fluctuaciones a qué se debe o cuánto, y es más fácil visualizar cuánto nos falta para poder llegar a las metas que cada uno de los países puede indicar en los próximos años. Ahora, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que podemos hacer con la línea base? Lo importante de la línea base es que podemos ver de una forma rápida, ver cómo ha afectado algunas de las regulaciones relacionadas con calidad de combustible, o mejor dicho, en eficiencia energética vehicular. Aunque uno necesite mayor detalle, claramente, porque si uno ve una baja en las emisiones de CO2, podría estar de alguna forma relacionado a alguna política, pero hay que hacer un estudio más a fondo para ver cuál es el real grado de impacto de la política en la línea base, pero en general sirve para poder ver rápidamente cuál fue más o menos el efecto de alguna política pública en vehículos limpios y eficientes. ¿Cuáles son las políticas públicas que podríamos revisar y ver qué tanto han afectado en la foto de un vehículo nuevo vendido en cada uno de los países? Dentro de estas podemos ver cómo ha afectado tener combustibles más limpios, que nos pueden tener mejores estándares de emisión también. Si ha afectado o no la certificación u homologación vehicular. También qué efecto puede tener o no, o qué tanto puede afectar o no
una política de información, como puede ser el etiquetado vehicular, que puede o no que afecte en alguna manera a la compra del vehículo y pueda disminuir las emisiones de CO2. Y también poder revisar si hay, qué efecto pueden tener las políticas fiscales. En este diagrama están puestos con números porque creemos que ese es el orden más lógico de políticas públicas en vehículos limpios y eficientes. Es decir, primero poder tener vehículos más limpios, poder regularlos para poder así tener mejores estándares de emisión y junto poder ir controlando los vehículos que ingresan al país, tener la mejor información y controlarlos de mejor manera. Si los controlamos de buena manera y tenemos esta información en bases de datos que pueden o no que sean públicas, podemos desarrollar políticas de información como es el etiquetado. Uno de los grandes problemas que tienen los países para poder desarrollar el etiquetado vehicular es que no se cuenta con la información base de laboratorios del vehículo que se está vendiendo en los países. Entonces, uno quiere realizar políticas públicas de información a la comunidad, pero no tiene esa información base. Y, la importancia de una buena certificación y una buena homologación vehicular tiene mayor importancia cuando lo aplicamos en políticas fiscales, donde ya vamos a tener pagar impuesto o no en relación a lo cuánto emite mi vehículo, y esa información de cuánto emite mi vehículo, cuánto consume mi vehículo, tiene que ser lo más transparente posible y con las bases de informaciones internacionales o estándares internacionales que ya les mencioné. Otra de las políticas también que está dentro entre el 4 y el 5 están las normas de eficiencia energética. Tenemos que tener, para permitirlo o no la venta de un vehículo, esa información de CO2 o de consumo tiene que ser lo más creíble y sustentada posible para poder avanzar exitosamente a estas regulaciones. Bueno, eso creo que sí. Muchas gracias. Espero les haya quedado un poco claro qué es, cómo se calcula y cuál es el principal uso de la línea base. Y cualquier cosa se pueden comunicar conmigo a este correo. Chao, muy buenos días.